Buenas noches. Son todos bienvenidos a nuestro encuentro de oración y estudio bíblico de hoy jueves, 1 de octubre. Iniciamos octubre 2020 con la gracia del Señor. Y te felicito por apartar este tiempo para el Señor. Les animo a participar con mucha alegría, como si estuviésemos todos en un mismo local, en la oración, en el estudio, en las alabanzas, en el agradecimiento al Señor. Lo único que podemos darle a Él es nuestra obediencia y nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio a Él. Y iniciamos motivándonos con Filipenses 4, 6, 7 que dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos, orar y agradecer. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Así que, hermanos, tenemos un gran privilegio de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador personal y establecer una comunión con Dios a través de Jesús, único camino, verdad y vida. Así que, amados, les animo a descansar en el Señor y a volvernos cada día más a la oración, a la comunicación con Dios. No preocuparnos, sino ocuparnos. Yo no sé con qué luchas, con qué cargas usted viene hoy al Señor, pero pongámosla en las manos del Señor y pidámosle que Él nos guíe con su poder, con su gracia y nos dé la actitud correcta de un adorador. Señor, en esta hora te ponemos en tus manos este tiempo de estudio bíblico, de alabanza, de oración. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos coloques, que tu Espíritu Santo libere su poder haciendo en nosotros lo que tiene que hacer, Señor, y mostrarnos lo que nos tiene que mostrar, y sobre todo nos dé la actitud adecuada para adorarte, el hambre, amor y sed, pasión por ti, por tu palabra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos y que dejemos que tu palabra y la alabanza y la adoración y la oración nos transforme a la imagen de Jesús. Guíanos en este tiempo, Señor. Guíanos, Señor, con tu bondad. Toma las cargas, las luchas, las preocupaciones que puedan haber en algunos de mis hermanos, de mis amigos, Señor, y transfórmalas en oportunidades para tú mostrarle su amor, Señor, su poder, su misericordia, que usted sigue siendo, como dice su palabra, el mismo ayer, hoy, por los siglos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y no solo la adoramos a través de la oración, cantemos cuando te adoramos, cuando te adoramos. Y lo hagamos con todo nuestro corazón. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salvatore, la gioia della salvezza.
Este canto, cuando te adoran, verdaderamente ha tocado mi corazón. Muchas veces en la semana viene a mi corazón, viene a mi memoria y se lo dedico al Señor, se lo canto. Y es un momento no solamente de pasar del canto que adora a la oración que adora. Así que hagamos una oración adorando, agradeciendo, dando loor y honor al Señor. Si son varios que están en el mismo lugar viendo este video, yo les sugiero que puedan y quieren participar cada uno con su oración respectiva de adoración, de agradecimiento, de alabanza. Les sugiero humildemente que puede detener el video y yo voy a hacer la oración. Usted puede orar conmigo, pero puede orar también en el modo que el Espíritu Santo le dé en su corazón. Oremos. Padre Santo, gracias por la bendición que nos das de poder adorarte, de poder llegar directamente a tu altar, a tu trono, al trono de la gracia, y decirte que te amamos, decirte que te agradecemos por la sangre derramada de Jesús en el Calvario, que nos ha limpiado de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor, te bendecimos. Te adoramos aún reconociendo tu grandeza en la creación, Señor. Gracias porque un día nos permitiste que te conociéramos, Señor, que nuestro entendimiento fue iluminado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por permitirnos llegar a Cristo. En esta hora recibe todo el honor, todo el loor y toda la alabanza. Gracias por el pan cotidiano. Gracias por la vida que tenemos hoy. Gracias por este tiempo que hemos dedicado a ti. Gracias porque tú escuchas la oración y respondes abundantemente bajo tu perfecta y agradable voluntad. Te bendecimos, Señor. Gracias por el pan material, por el vestido, por el techo. Gracias por las oportunidades de trabajo. Gracias porque en medio de las dificultades económicas tú siempre das la salida y la provisión. Gracias porque en medio de esta pandemia de COVID estás cuidando de nosotros, en medio de países en ruinas y que sufren guerras injustas y que sufren mandatos de dictadores malvados, alejados de ti, que al contrario han hecho hasta pacto con el enemigo, Señor, con Satanás, ha entregado ya su alma, Señor, y destruyen las naciones, destruyen no solamente a la población, sino a las tierras, Señor, a la tierra que tú creaste con tanto amor, Señor, y con tantas bendiciones. Yo te pido que los perdones en esta hora mientras te alabamos y te bendecimos. Perdona lo que están haciendo, Señor, y nosotros te adoramos y en nuestra adoración esperamos que ellos puedan ver tu gloria, que llegue un momento de reflexión en todas las naciones de la tierra, Señor, en modo que se cumpla lo que dice tu palabra cada día más y más, que de toda lengua, etnia, linaje, nación, te adoraremos en espíritu y en verdad, Señor, que tu gloria va a cubrir toda la tierra. Bendito eres tú, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos Esposo solo. Cuando el Padre te ha mandado ir a vivere rato, sei venuto fra la gente e rischiasti
El canto esposo solo destaca mucho que podemos agradecer al Señor. Lo que podemos hacer es agradecerle. Y lo que realmente impresiona a Dios es nuestra obediencia y nuestra adoración y nuestro agradecimiento. Son como dice Pablo en Romanos 12:1, que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto inteligente, que es el culto apropiado, el culto que Dios espera. Entonces, gloria al Señor porque podemos hacerlo. Él nos lo permite ser un sacrificio vivo para la gloria de Él. Y nos llega otro momento importantísimo, oración por las misiones mundiales. Con nuestra oración por las misiones mundiales somos parte de la extensión del reino. Estamos junto a Dios, clamando, y Dios está respondiendo, tocando corazones, participando directamente, interviniendo en circunstancias muy difíciles, a favor de su pueblo y a favor de que se haga su perfecta voluntad. Por los cristianos perseguidos. Usted que está en un país libre, quizás se le hace muy difícil. Por ejemplo, a veces las cosas que tenemos en abundancia nos hacen un efecto de olvidarnos de los que no tienen nada. Tenemos agua abundante y en el África hay países en África, en Asia, en muchas partes del mundo que tienen que caminar las personas muchos kilómetros para conseguir algo de agua. O muchas veces no la van a conseguir, ni alimento y todo eso. Oremos por los cristianos perseguidos. Tenemos una gran libertad de adorar a Dios en nuestros países, pero hay países donde tener una Biblia o manifestar nuestra fe en Cristo o compartirle a otros el plan de salvación ya significa la muerte o la cárcel o la tortura o la segregación. El Señor tenga misericordia de todos los creyentes que sufren en el mundo, ya sea en Vietnam o en la China, en Irán, Irak, ya sea en Laos, en el Yemen, tantos países donde ser creyente puede costar la vida. Así que hermanos, oremos por la iglesia perseguida, que Dios le dé fortaleza a los perseguidos, a sus líderes, a sus pastores, a los nuevos creyentes. Una de las cosas que dicen los expertos cuando se ora por la iglesia perseguida es pedir que Dios les dé la capacidad de perdonar a quienes les hacen mal. Oremos por los países que nunca han oído la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se cumpla, esa profecía de que llegue hasta lo último de la tierra, que es la intención de Cristo, porque murió por todos los países del mundo. Oremos por nuestros misioneros adoptados. Ya le quedan 3 semanas de oración en cuanto a estar siempre pendiente de mencionarlo, a Jocelyn Alexander y su hijo Luis José en Senegal. Oremos por la familia Pérez, ¿no?, que está en Senegal, que es Jocelyn, Alexander y Luis. Oremos por David y Marilena Jenk, que están viviendo en Estados Unidos, pero han dado toda su vida a la etnia Maco en Venezuela y continúan desde Miami o continúan desde Estados Unidos, sirviendo al Señor con amor, con poder, con misericordia. Así que oremos por la familia Jenk y por todos los misioneros del mundo que han dejado todo por servir al Señor. Detenga el video y proceda a orar. Felicito de verdad por tomarse este tiempo para haber orado por las misiones mundiales y le animo a seguir adelante cada día un espacio para ello. Ahora es el tiempo del estudio bíblico. Continuamos adelante en la aventura de estudiar el Evangelio de Lucas. Hoy nos corresponde Lucas 4, 31 al 44. Estos versículos representan en el Evangelio de Lucas volver a un tipo de temática ya iniciada, porque la atención narrativa se traslada de nuevo hacia los milagros. Aunque el escenario es nuevo, ahora es Capernaum. Todo se realiza partiendo de la común experiencia del sábado judío hasta llegar a la vida ordinaria. En el texto de hoy se entrecruzan 3 escenas que permiten la manifestación del significado auténtico de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, el hombre proclamado el Santo de Dios, como leeremos en el texto de Lucas 4, 31 al 44. Proclamado Hijo de Dios, se manifiesta como tal, no tanto en los milagros, sino en su predicación. En el verso 31, leamos el verso 31 que dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Aquí vemos la costumbre de los sábados, el hábito común de la experiencia del sábado judío. Después de haber dejado Nazaret, Jesús se encuentra en Capernaum, situada a la orilla del mar de Galilea, hacia el noroccidente.
La Galilea misma era un lugar muy poblado y fragmentado. Contaba con 240 poblados entre ciudades y aldeas en la época de Jesús. A partir de este versículo y por el resto de este capítulo 4, tenemos un día de actividad con el Señor Jesús, día intenso. A muchos de nosotros nos hubiera gustado pasar un día con Él cuando se encontraba en esta tierra. Lucas, con su relato, hizo posible esa experiencia que podamos pasar un día con Jesús en su diario servir a la humanidad cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. Notemos que tanto Mateo como Marcos registraron el hecho de que el Señor Jesús trasladó todo su centro de operaciones, de actividades, de la ciudad de su infancia, desde Nazaret, la trasladó a Capernaum en el mar de Galilea. Tomó esta decisión porque la gente de su propia ciudad no había querido recibirle. Capernaum se encontraba sobre una importante vía de comunicación estratégica con el mundo externo. Representaba un punto de encuentro entre los pueblos y se convertía en el lugar donde Jesús desarrolla su predicación. Es este el lugar donde donde se muestra como realmente es como el maestro. Aunque como un hebreo más entre tantos, lo cual incluía la reunión de cada sábado en la sinagoga. Y él también tenía la oportunidad de comentar la Torá. En el verso 32 nos dice Lucas, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Lo nuevo está representado en la autoridad con la cual Jesús enseña. No había hablado como un escriba o como un fariseo. Es muy importante que lo que maravilla a sus oyentes es la autoridad de su palabra, más que el contenido de su enseñanza. A propósito, Lucas no expone los contenidos enseñados por Jesús en ese capítulo. Él distingue entre la didaqué y el logos o palabra, definiendo solo esta última, el logos, como cargada de autoridad y poder espiritual y creadora. Desde el punto de vista de la experiencia cristiana, la expresión demuestra claramente el poder creador de la palabra de Jesús, de la cual tenemos rastros en Génesis capítulo 1 y 2. Y dijo Dios. Verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, o con un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Aquí podemos detenernos un momento antes de andar al 34 y comentar que estalla en pedazos contra la palabra creadora un espíritu inmundo. El término espíritu proviene del hebreo ruah, que significa una fuerza externa al hombre, que en este caso viene definido como inmundo, que en el griego se traduce demonio, aquel que despedaza o aquel que vuelve fragmentos una palabra que crea. En el verso 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El grito de terror del demonio evidencia además del claro conocimiento de la identidad de Jesús, ya sea bajo el perfil humano divino, reconoce quién es Cristo. En los versos 35, 36. Verso 35, y Jesús le reprendió al demonio, diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La palabra cállate significa literalmente ponte un bozal, la palabra griega la cual es traducida aquí, cállate. Ponte un bozal. La palabra creadora de Jesús se revela como la palabra potente, porque realiza aquello que dice o declara. A esto le sigue un estupor, producto de algo nuevo o inesperado. Se ha sugerido que, puesto que Lucas estaba escribiendo a gente que tenía un origen o trasfondo griego, deseaba aclarar el hecho de que ese demonio era malo, impuro, inmundo, puesto que en la creencia griega los demonios podían ser tanto buenos como malos, y aquí establece claramente Lucas que los demonios son totalmente malos.
estamos viviendo en una época en que el demonismo ha incrementado su presencia nuevamente y la adoración a Satanás es una realidad muy edulcorada. A veces no creemos que exista una iglesia satánica o que existan personas que practiquen deliberadamente la magia o actitudes o acciones que agradan a Satanás y lo hacen a sabiendas de lo que están haciendo. Los demonios estaban actuando en los días del Señor e igualmente están operando en la actualidad. En el episodio leído, el Señor expulsó al demonio de un individuo. Incluso cuando está de por medio la consumición de drogas, por ejemplo, hay muchos estudios, los mismos médicos, que entre ellos hay médicos cristianos, médicos creyentes, que dicen que son especialistas en personas con adicciones, dicen que resulta difícil explicar algunas acciones que no todas son explicables por la acción de la droga y los crímenes espantosos cometidos. Sabemos que la acción principal de los demonios y de Satanás inicia por la mente del individuo, y si una persona está sin poder sobre su mente por la droga, por el alcohol, es más fácil que los demonios puedan entrar. Esto puede suceder. Ahora, en los versos 38 y 39, dice el 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón, sabemos que aquí es Simón Pedro, ¿no? Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. El escenario ahora cambia, pero no la reflexión de Lucas. Seguimos hablando de milagros. Parece que después de salir de la sinagoga, el Señor se dirigió hacia casa de Simón Pedro, probablemente para el almuerzo o la comida del mediodía. Jesús le habla a la fiebre que atormenta a la mujer y la enfermedad se va. La palabra de Jesús es inmediatamente eficaz. La gravedad de una enfermedad en aquella época, los médicos la valoraban generalmente por la intensidad de la fiebre. Si había poca o mucha fiebre. Evidentemente, en este caso se trataba de una enfermedad grave. Utilizando la terminología médica de Lucas, el Señor reprendió la fiebre de la misma manera que trató el problema del pecado e inmediatamente ella se levantó. Cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien, la sanidad no aparecía gradualmente, sino que ocurría inmediatamente. Eran casos sorprendentes. En cada uno de estos casos, la causa del mal fue eliminada y la persona no tuvo efectos secundarios. En el caso del demonio, este había salido sin lastimar al hombre, como lo vemos en el versículo 35. Y en el caso de la suegra de Pedro, bueno, esta mujer salió repotenciada porque inmediatamente empezó a servirles al Señor Jesús y a los apóstoles. En el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Eran sanos al caer el sol. Indica que litúrgicamente el día sábado había terminado. El Señor, respetando la ley para hacer los milagros allí, esperó que terminara el día sábado, así no violaba la ley, y así los enfermos estaban más dispuestos a exponerse a la sanidad del Señor. Habría sido contrario a la ley cargar o acudir a los enfermos antes de caer el sol. El Señor se dirigió al encuentro de la multitud que se había reunido y fue pasando de uno a otro de los enfermos, tocándoles y sanándoles. Vemos que al relatar este incidente, el evangelista Mateo, capítulo 8, versículo 17, cita al profeta Isaías. Dice Mateo, asevera, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Lucas subraya la gran cantidad de personas que se acercan a Jesús para ser sanados, pero Lucas también hace notorio la variedad de fuerzas negativas que Jesús logra sanar y gobernar. El versículo 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. El primero dijo, tú eres el Santo de Dios. Estos demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Aunque en este caso los gritos manifiestan el horror de quienes los emiten, como afirma Agustín, es un saber sin amar y sin relación con Jesús, proclamando Hijo de Dios. Como dice en otra parte de la Biblia, tú temes a Dios, tú crees en Dios, bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. Verso 42,
Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba él, le detenían para que no se fuera de ellos. Esta tercera escena confirma definitivamente el tema de la autoridad de la palabra de Jesús en el verso 43, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Se hace necesario que los milagros que han fascinado a las multitudes y aterrorizado a los demonios cedan el paso al anuncio de la buena nueva, de la buena novela, de la buena noticia, del evangelio. La misión de Jesús, bien descrita por el verbo griego apostellein, que significa enviar, tiene su núcleo en la predicación del reino de Dios. El Señor llevó las enfermedades y las dolencias de todos, pero de una manera comprensiva, con compasión, a pesar del hecho de que la nación de Israel en aquel tiempo le consideró herido y afligido por Dios. Nosotros le consideramos de la misma manera. Por lo que sabemos, Él no sanó a aquella gente en base a la fe de ellos. Ahí no dice que tuvieron que tener fe, sino que la compasión de Jesús los movió hacia ellos. La gran compasión de su corazón le impulsó a actuar para el bien de aquellas personas. Y aunque tenía esta compasión, su ministerio de sanidad le permitía autenticar lo que decía en su mensaje, que él era el Hijo de Dios, el enviado a traer sanidad, paz, vista a los ciegos, que los cojos caminasen de nuevo normal o caminasen normal aunque nunca lo hubiesen hecho. Porque el énfasis principal del ministerio de Jesús está en la predicación, en el mensaje de salvación. Así que esta compasión del Señor me recuerda la compasión de Dios cuando dice la palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, igual que la lluvia le envía a todos. Aplicaciones prácticas de Lucas 4, 31 al 44, las que más me han llamado la atención. Yo siempre les pregunto al final, ¿a ti qué te llamó la atención? ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué decisiones piensas tomar? ¿Qué ajuste vas a hacer en tu vida en base a lo que te ha dicho hoy Lucas 4, 31 al 44? Como cristianos debemos imitar la gran compasión de Jesús. Ante las diversas dolencias y necesidades de los demás, a nosotros se nos dice que debemos tener también un corazón compasivo. Debemos imitar a Jesús. Dijo San Pablo en Gálatas 6:2, ayudaos mutuamente a soportar las cargas y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo, dice la Reina Valera, más o menos. Entonces, hermanos, no solamente la compasión no es que, ay, pobrecito, ay, yo siento algo, no. La compasión es que siento el dolor del otro, pero voy y hago, trato de colocarme en su situación y lo que me gustaría que alguien hiciera conmigo en medio de mi necesidad. Número 2, como discípulos de Cristo, es interesante confrontarnos con la pregunta, ¿estás permitiendo que las palabras de Jesús ejerzan en ti su autoridad eterna y absoluta, como lo proclama el pasaje de hoy? Los demonios, como ángeles caídos y seres eternos, al reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios, confirman la preexistencia de Jesucristo y su deidad y su autoridad, porque lo conocían ya. En Jesús, número 4, tenemos todo lo que necesitamos. Él todo lo hace con misericordia, compasión, buscando llenar cada una de nuestras necesidades. Así que, hermanos, terminamos hoy el estudio y mi deseo sincero es que haya sido de bendición y pueda continuar siendo de bendición al ponerlo en práctica, al que lo podamos asimilar y obedecer. La obediencia marca la diferencia. Y terminamos orando por la pandemia coronavirus. Tómese su tiempo, por favor. Oremos por la pandemia coronavirus, todo lo que usted sabe, la inteligencia que Dios nos da para orar por esta pandemia, todo lo que usted ha visto, todas las personas que están expuestas para ayudar a los enfermos, hay que orar por ellas, todo lo que sufre una familia que ha perdido un familiar por el COVID, toda la presión que cae sobre los gobiernos y la economía mundial con esta situación y lo que van a sufrir económicamente el resto de la población, todo lo que implica la lucha de los pacientes que están en respiradores, que están entre la vida o la muerte. A orar por ellos, todos los que están enfermos de COVID sin saber, puede ser que estén con una clínica leve, pero ellos no saben si en cualquier momento se pueden complicar, así que oremos que estas situaciones de COVID
pueda mover a la gente a buscar el rostro de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que su mente sea abierta, ¿no? Oremos por Monopoly, que el Padre Celestial pueda abrir la mente del pueblo monopolitano y que puedan volverse a Dios, puedan buscar el Evangelio, puedan buscar la palabra, puedan preguntarse quién es Jesús. Yo quiero saber que es una sociedad que ha dicho que Dios está muerto, una sociedad que se llama relativista, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Entonces oremos por ello, porque Dios tiene aquí un remanente. Y sé que donde tú habitas, si no eres de Monopoly, aún en tu ciudad, en tu país, necesitamos del Señor y Dios es la respuesta, Cristo es la respuesta. Oremos por Monopoly, que sean iluminados como fuimos iluminados todos los creyentes que estamos participando de este programa. Oremos por los motivos de oración que tenemos en el grupo WhatsApp de la Iglesia El Faro de la Esperanza. En tu caso, que si no formas parte de la comunidad El Faro de la Esperanza, tus peticiones personales, tu lista de oración. Y es interesantísimo llevar una lista. Cuando empecé a orar por una persona, por una situación y cuando Dios me respondió. Eso aumenta nuestra fe. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo jueves.